Buenas noches, almas inquietas. Oberón al habla. No importa dónde estén, el miedo encontrará su camino hasta ustedes a través de nuestras historias. Vamos a empezar ahora. Más una historia en pueblos y ranchos. Siempre oí decir que la soledad de las haciendas afecta la cabeza de uno, que el silencio prolongado hace que la mente comience a inventar sonidos, sombras y susurros. Pero yo nunca creí en esas cosas. Crecí en el campo. Conozco cada rincón de la tierra donde fui criado, cada árbol retorcido, cada ruido de la noche. Sé diferenciar el aullido de un coyote del silbido del viento, el susurro de las hojas de un simple pajarito del movimiento cauteloso de un depredador rondando el ganado. Pero incluso con todo eso, hay algo que me atormenta hasta hoy. Algo que vi con mis propios ojos cuando era joven y que nunca pude explicar. Nuestra hacienda quedaba en los alrededores de Zacatecas, una tierra seca y castigada por el sol, donde el polvo se levanta en el aire como un espíritu inquieto y el olor a tierra caliente es parte del día a día. Mi padre y mis tíos trabajaban duro con el ganado, y desde pequeño aprendí que la hacienda no era lugar para miedos tontos o historias de fantasmas. Solo que, por más que uno intente ignorar, hay cosas que no se dejan olvidar. En los alrededores de la hacienda, había una cerca de alambre de púas que se extendía por kilómetros, marcando los límites de nuestras tierras. Era antigua, el metal ya medio oxidado en algunos puntos, y los postes de madera, que alguna vez fueron firmes, ahora crujían con el viento seco que soplaba desde las colinas. Mi padre siempre decía que la cerca era fundamental, no solo para mantener el ganado dentro de nuestra propiedad, sino para impedir que cosas de fuera entraran. En ese momento, pensé que hablaba de coyotes o ladrones, pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que quería decir algo mucho peor. Era parte de mi rutina ayudar a mi padre a revisar la cerca al atardecer. Caminábamos a lo largo de la línea de alambre, arreglando los puntos flojos, enterrando postes caídos y asegurándonos de que ningún animal se hubiera enredado allí. El olor a tierra seca y pasto aplastado se mezclaba con el calor del sol poniente, creando esa sensación familiar de un día de trabajo llegando a su fin. Pero, en una de esas tardes, noté algo extraño. Del otro lado de la cerca, donde las tierras de la hacienda terminaban y comenzaba un campo descuidado que ya no pertenecía a nadie, había un hombre parado. Estaba allí, medio escondido entre los arbustos secos, con la columna erguida y los brazos relajados a los lados del cuerpo. Llevaba un poncho oscuro y un sombrero de ala ancha, tan gastado por el tiempo que parecía parte del paisaje. Su rostro estaba arrugado, con una piel curtida por el sol, pero los ojos eran sombras profundas, como si hubiera solo oscuridad donde debería haber una mirada. No se movía, solo me observaba. Al principio, pensé que era un hacendado vecino, o tal vez un viajero, alguien que estaba de paso y decidió descansar allí por un momento. Pero cuando di algunos pasos hacia adelante, esperando ver alguna reacción, permaneció inmóvil. La sensación de incomodidad fue inmediata, como si ese hombre no estuviera solo parado allí, sino esperando algo. Volví cerca de mi padre y comenté sobre él. Mi padre, que estaba concentrado en apretar uno de los alambres, solo levantó los ojos por un instante en la dirección que yo señalaba. Su expresión se endureció, como si hubiera visto algo que no quería ver. No lo mires y no hables de él. El tono seco y definitivo me asustó. Mi padre nunca me hablaba así. Siempre fue un hombre firme, pero no rudo. La manera en que apresuró los pasos después de eso, terminando el trabajo rápidamente y mandándome volver a casa antes del anochecer, hizo que un escalofrío subiera por mi columna. Esa noche, durante la cena, estaba más callado de lo normal. Mi madre se dio cuenta y preguntó si algo había sucedido en la hacienda, pero él solo sacudió la cabeza, evitando el tema. Yo quería insistir, quería preguntar más sobre ese hombre, pero la expresión cerrada de mi padre me hizo retroceder. En los días siguientes,
La escena se repitió. Todas las tardes, al caminar por la cerca, yo veía al viejo allí, parado en el mismo lugar, siempre observando. Nunca se movía, nunca hablaba, nunca demostraba ninguna señal de vida más allá de esa presencia incómoda. Intenté ignorarlo, intenté hacer como mi padre dijo y no prestarle atención, pero no era tan simple. Cada día, parecía que estaba un poco más cerca, como si cada vez que lo veía, la distancia entre nosotros disminuyera sin que yo me diera cuenta. Entonces, comenzaron los ruidos. En la primera noche, fue solo un sonido bajo, como si algo estuviera arañando la madera del porche. Pensé que era un gato o algún animal pequeño, pero en la noche siguiente, oí pasos en la tierra seca, yendo y viniendo cerca de la cerca, aunque no hubiera viento o cualquier señal de movimiento afuera. Mi habitación daba hacia los campos, y cuando miré por la ventana, la luz de la luna iluminaba la línea del alambre de púas, y allí, en el borde del terreno, vi una silueta inmóvil, exactamente donde el viejo solía estar durante el día. Cerré las cortinas con fuerza y me encogí debajo de las cobijas, sintiendo mi corazón acelerado. En los días que siguieron, la presencia del viejo se volvió una constante, una sombra que parecía cernirse sobre la hacienda de manera silenciosa, pero cada vez más opresiva. La incomodidad que antes era solo una sensación molesta, ahora se transformaba en un peso en el aire, algo que me hacía contener la respiración sin darme cuenta siempre que pasaba cerca de la cerca. Era como si supiera que él estaría allí antes incluso de mirar, como si esa figura ya formara parte del paisaje de la misma manera que los árboles retorcidos o los postes gastados por el tiempo. Mi padre dejó de llevarme a la cerca con él. Cuando preguntaba, él solo sacudía la cabeza, cambiaba de tema o me mandaba a ocuparme de otra cosa. Cierto día, tomé coraje e insistí. Dije que no entendía por qué no hablaba sobre el hombre y que eso me estaba asustando más que simplemente saber la verdad. Mi padre dejó lo que estaba haciendo y me miró por largos segundos antes de suspirar. Parecía que luchaba contra algo dentro de sí, como si parte de él quisiera seguir protegiéndome de aquello mientras otra parte sabía que ya era demasiado tarde. Él siempre ha estado allí, dijo, finalmente, sin mirarme directamente. Desde antes de mi padre y del padre de él. Las palabras fueron dichas con un tono que me hizo estremecer. No era solo la afirmación de mi padre, sino la manera en que fueron pronunciadas, como si él mismo no quisiera creerlo, como si fuera algo que sabía desde hace mucho tiempo, pero nunca quiso aceptar. Después de eso, él evitaba salir al atardecer, siempre encontraba alguna excusa para quedarse dentro de casa antes de que el sol se pusiera completamente, dejando el trabajo de la cerca para los peones o simplemente ignorando pequeñas reparaciones que antes consideraba esenciales. Mi madre notó el cambio y comenzó a presionarlo para saber qué estaba pasando, pero él nunca decía nada, hasta que una noche algo cambió. Fue poco después de la medianoche cuando desperté con un ruido extraño. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Era un susurro bajo, un arañar lento, casi rítmico. El sonido parecía venir de fuera, del porche. Me senté en la cama, con la respiración atrapada en la garganta, y me quedé escuchando, tratando de entender qué podría estar causando aquello. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana, apartando las cortinas con cuidado. La noche estaba clara, iluminada por un cielo abierto y una luna lo suficientemente fuerte como para lanzar sombras definidas sobre el pasto. Mis ojos recorrieron el terreno, y al principio no vi nada. Pero entonces, cuando miré hacia la cerca, el viejo estaba allí, solo que esta vez no estaba parado. Estaba inclinado sobre los alambres, las manos finas y huesudas agarradas al metal oxidado, como si estuviera a punto de atravesar hacia nuestro lado. El aire me faltó en ese mismo instante, y un escalofrío subió por mi columna. Él no debería moverse, nunca se había movido antes. Lo único que siempre hacía era quedarse parado,
solo mirando. Pero ahora, en esa noche, por primera vez, se inclinaba en dirección a la hacienda. En mi dirección, retrocedí instintivamente, como si alejarme de la ventana fuera suficiente para ponerlo de vuelta en su lugar. Pero entonces el sonido volvió, solo que esta vez venía del porche. Mi corazón se aceleró y tuve que contenerme para no soltar un grito. La madera crujía bajito, casi como si algo estuviera probando su peso sobre ella. El susurro se repitió, más lento ahora, arrastrado, como si alguien estuviera allí. La puerta de mi habitación se abrió de repente, y mi padre entró apresurado, los ojos muy abiertos y la expresión grave. Ni siquiera necesitó preguntar. Una sola mirada hacia mí fue suficiente para que entendiera que yo también estaba escuchando. Sin decir nada, jaló mi brazo y me hizo seguirlo hasta la cocina, donde mi madre ya estaba despierta, con una mirada preocupada y sosteniendo un rosario entre sus dedos temblorosos. A la mañana siguiente, cuando el sol estaba comenzando a levantarse y la hacienda empezaba a despertar para otro día de trabajo, mi padre y yo salimos a echar un vistazo al porche. El silencio de la mañana era roto solo por los gritos distantes de las aves y el susurro de las hojas secas. El polvo aún estaba caliente y el calor comenzaba a apoderarse del paisaje. Pero lo que nos hizo detenernos inmediatamente fueron las marcas. Había huellas en el porche, claras como el día. Lo extraño, sin embargo, era su forma. Estaban profundamente impresas en el suelo, como si algo muy pesado hubiera pisado allí. El detalle más inquietante era que las marcas no seguían un patrón normal. No eran anchas o de pasos firmes, sino que parecían un arañar, un movimiento contenido. Como si algo estuviera tratando de moverse en silencio, pero no pudiera evitar dejar un rastro. Mi padre y yo nos quedamos parados por un momento, observando las marcas. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la última huella estaba casi en la puerta de la cocina, como si el ser se hubiera detenido allí, mirado hacia adentro, y luego se hubiera alejado. El suelo, de tierra compactada y dura, no solía ceder de esa forma. Las marcas eran imposibles de ignorar. «Voy a llamar a Enrique», dijo mi padre, finalmente, con la voz grave y tensa. Enrique era uno de los trabajadores más antiguos de la hacienda. Siempre hablaba poco, pero cuando lo hacía, tenía una manera de referirse al pasado que traía un tono pesado y desconfiado. Llamarlo no era una opción que mi padre tomara a la ligera. Enrique sabía de muchas cosas que quedaban detrás de esas cercas y esos campos que el resto de nosotros no se atrevía a cuestionar. Cuando Enrique llegó, miró las marcas y no dijo nada de inmediato. Solo se agachó, tocó el suelo con las puntas de los dedos y se levantó despacio, como si estuviera pensando qué decir. «¿Quién está allá afuera?», fue lo único que preguntó, y no fue una pregunta para nosotros. Parecía estar preguntándose más a sí mismo, como si ya supiera la respuesta, pero no quisiera creerla. El silencio cayó sobre nosotros, y fue mi padre quien lo rompió. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó. Enrique lo miró con una expresión vacía, pero no respondió inmediatamente. El tiempo parecía arrastrarse mientras el sol subía más alto, y la sensación de tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Entonces, finalmente, Enrique habló, pero sus palabras salieron bajas, como si estuviera revelando un secreto que él mismo prefería guardar. «Este tipo de marca no es de una persona cualquiera. No es un hombre común quien anda así. Nunca lo fue». Lo que dijo a continuación fue lo que nos hizo estremecer a todos. «Ya vi algo así antes, en el campo de arroz de mi tío. Un hombre pasó por allí, pero no era un hombre. Miraba desde lejos, se quedaba en la sombra, observaba las casas y luego se alejaba. Nadie quiso hablar nunca sobre eso, pero siempre supimos que algo estaba mal. Él estaba esperando por algo». Aquellas palabras nos callaron. Había algo en el tono de Enrique, algo en la manera como hablaba, que nos decía que sabía más de lo que quería contar. Mi padre insistió, preguntó qué quería decir,
pero Enrique se cerró. No vale la pena saber. Sacudió la cabeza, una vez más evitando nuestras miradas. Es mejor dejar esto así. Deje las cosas como están, pero nadie en la hacienda podía ignorar lo que estaba sucediendo. El viejo de la cerca, las marcas, las miradas furtivas. Aún no sabíamos qué quería, pero su presencia ya era clara, ya estaba allí, esperando en la oscuridad. Nuestro tiempo en aquella hacienda ya no parecía el mismo. El campo, que antes era nuestro territorio, ahora parecía más un lugar extraño, alienígena, con cada rincón escondiendo algo que no queríamos encontrar. Cada día, más señales de que había algo que no debería estar allí comenzaron a surgir. Pero el verdadero giro, el punto sin retorno, vino el día en que Enrique nos contó sobre la vieja leyenda que nadie en la hacienda conocía. Estaba más tenso de lo normal aquella mañana. Cuando mi padre preguntó qué había en el viejo libro de historias que llevaba consigo, Enrique tardó un buen tiempo en hablar. Sus ojos estaban empañados, como si el peso del recuerdo lo estuviera consumiendo. La cosa es antigua, mucho más vieja que cualquiera de nosotros, comenzó él, la voz grave y baja, casi un susurro. Esta tierra fue construida sobre un mal que ya existía mucho antes de que nuestros abuelos nacieran. No deberíamos estar aquí, amigo mío. Nunca debimos. Mi padre y yo intercambiamos miradas. Él estaba visiblemente incómodo, pero se contuvo. Enrique no parecía querer entrar en detalles, pero insistimos, cada vez más curiosos y desesperados por entender. Dicen que había una entidad que rondaba estas tierras, una cosa que se alimenta del miedo. Nadie sabía cómo surgió, pero los más viejos hablan de una plaga, una maldición que fue colocada en las montañas de aquí, hace mucho tiempo. Enrique parecía luchar contra sus palabras, pero continuó, como si ya fuera demasiado tarde para ocultar la verdad. Toma la forma de un hombre, o de algo que un hombre podría ser, pero no lo es. Entienda eso, no es humano. Aparece cuando la casa está quieta y la soledad se apodera de los campos. Lo llaman el viejito de la cerca. No es un hombre común, es el guardián del miedo aquí, y observa. Mira y se alimenta de aquello que las personas más temen. Es un espíritu, una cosa antigua que fue despertada con el cambio de las generaciones. Yo estaba perplejo. Las palabras de Enrique creaban un nudo en mi estómago. Mi padre, aunque con más experiencia, no parecía tan seguro como siempre había sido. Las preguntas comenzaron a acumularse, pero Enrique no parecía dispuesto a decir más. Nadie habla de esto aquí, porque lo que él quiere es el miedo. Cuando lo enfrentas, se vuelve más fuerte. Y, si cedes, se queda contigo. Se queda para siempre. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo después de eso. La idea de una entidad viva, una fuerza que tomaba forma humana y caminaba por los campos, parecía imposible. Pero algo dentro de nosotros sabía que la verdad estaba allí, frente a nosotros, aunque no supiéramos cómo lidiar con ella. Cada noche que pasaba, el campo parecía más distante de nosotros. No importaba cuánto intentáramos ignorar las señales, estaban allí. El viejo de la cerca, las huellas, la mirada vacía. El miedo comenzaba a apoderarse de todos nosotros, y tal vez lo peor de todo era que él no solo estaba observando, estaba esperando. Después de la conversación con Enrique, las noches en la hacienda nunca más fueron las mismas. Algo que hasta entonces parecía una leyenda distante, una historia de viejos, se volvió una presencia palpable e incómoda. Lo que antes eran solo miradas rápidas y sonidos que podían ser ignorados, ahora eran nítidos, como si algo estuviera escurriéndose entre las sombras. Incluso durante el día, cuando el sol estaba alto y caliente, una extraña sensación nos envolvía, una sensación de que éramos observados. Pero fue durante una de esas noches en que todo se intensificó, que Rodrigo, el hijo mayor, comenzó a sentir que necesitaba hacer algo. Rodrigo, a pesar de ser aún un adolescente, era valiente, más que cualquiera de nuestra familia.
Sentía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo en aquellas tierras. Para él, era imposible ignorar lo que estaba ante nuestros ojos. Insistía en que había algo detrás de aquella vieja historia de el viejito de la cerca, y quería saber la verdad. Para él, la única manera de conseguir reposo sería descubrir qué estaba pasando. «Voy a ir allá, tengo que ir», Rodrigo dijo, una tarde en que todos estábamos reunidos en el porche. Hablaba del viejo campo, de la cerca, del lugar donde sabía que la presencia se manifestaba. Al oírlo hablar con tanta certeza, algo dentro de mí se heló. Sabía que, de alguna forma, estaba tomando una decisión arriesgada, y no importaba cuántos consejos intentáramos darle, estaba decidido. En los días siguientes, comenzó a investigar por su cuenta, saliendo tarde en la noche para ir hasta donde el viejo espantapájaros estaba, donde los ruidos y las sombras se intensificaban. La hacienda entera parecía suspendida en el miedo, y Rodrigo parecía inmune a eso, caminando hacia lo que él creía que era el centro de la cuestión. Cada vez que volvía, traía más historias, más detalles, pero siempre algo nuevo, una pieza más del rompecabezas que quería armar. El viejo espantapájaros comenzó a contarnos cierta noche, después de otra de sus investigaciones. Encontré algo nuevo. El espantapájaros no solo se está moviendo, en realidad, está volviéndose más grande. Las ropas que están en él, o mejor dicho, en las formas que viste, parecen estar alterándose, como si estuviera tratando de convertirse en una persona. En los días siguientes, Rodrigo se adentró más, yendo hasta la vieja biblioteca de la hacienda donde, curiosamente, encontramos un libro polvoriento que parecía haber sido dejado allí hace muchos años. Al principio, pensamos que solo se estaba ocupando de un pasatiempo, pero pronto nos dimos cuenta de que estaba en busca de respuestas mucho más profundas. El libro hablaba sobre las leyendas locales, de una entidad llamada el viejito de la cerca, pero no era solo una historia. Lo que Rodrigo descubrió estaba relacionado con las prácticas antiguas, con rituales de sacrificio e invocación que databan de tiempos mucho más remotos. La lectura de las páginas parecía aún más inquietante a medida que el día oscurecía. Rodrigo comenzó a contarnos sobre los sacrificios que ocurrían, cómo la tierra, en las antiguas guerras locales, fue marcada por rituales hechos para invocar a una criatura, una entidad que se alimentaba de los miedos y las inseguridades. Los pueblos que vivían allí antes que nosotros habían hecho un pacto, creyendo que esta entidad les daría fuerzas en tiempos de necesidad, pero pronto se dieron cuenta de que el costo sería demasiado alto. Cuando las guerras terminaron, la entidad nunca fue expulsada, sino dejada allí, esperando que las generaciones futuras despertaran su apetito insaciable. Decían que quien osara desafiar al espíritu nunca más tendría paz, y que los campos se volverían suyos, como un precio por meterse con lo desconocido. La historia es vieja, pero tal vez sea verdadera. La entidad se alimenta de nuestra propia energía. Rodrigo dijo esto con un tono de espanto que nunca habíamos visto en él antes. Era claro que algo se estaba transformando dentro de nuestro hijo, algo que no sabía controlar, pero que parecía ser más fuerte que él. Y cada día se volvía más obsesionado, como si ya no pudiera parar. Cuando intentamos impedírselo, solo nos miraba con una calma inquietante y decía que tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo. Él creía que, al descubrir la verdad, podría romper la maldición y liberarnos a todos. Durante una de sus visitas a la cerca, sin embargo, algo diferente sucedió. No volvió a la hora que había prometido. Cuando cayó la noche y aún no estaba en casa, la preocupación se transformó en pánico. Salimos a buscarlo, pero al llegar cerca del campo, lo que vimos fue aún más aterrador. Rodrigo estaba allí, parado frente al espantapájaros mirando hacia el horizonte, inmóvil, como si estuviera siendo llamado por algo que ya no podía controlar. Las palabras que dijo, en el momento en que nos acercamos, aún resuenan en mi mente. Ellos saben que estamos aquí ahora. No sirve de nada tratar de huir.
Pero con eso, algo parecía haber cambiado en él. El miedo, que antes dominaba a todos nosotros, ahora se extendía por la hacienda como una plaga invisible, pero Rodrigo seguía firme. Sentía que, de alguna manera, se estaba acercando a la verdad. Por más que lo intentáramos, ya no podíamos dejar de pensar en lo que él podría haber descubierto, lo que la entidad quería de nosotros. Las noches nunca más fueron las mismas, y el campo parecía más denso, más pesado. Y fue entonces cuando todos comenzamos a sentir que había algo mucho más profundo en juego. Con el paso de los días, Rodrigo estaba cada vez más alejado de nosotros. Su rutina se limitaba a caminar hacia el campo, donde pasaba horas frente al viejo espantapájaros, mirándolo fijamente como si estuviera en una especie de trance. A veces lo oíamos murmurar palabras bajas, como si estuviera conversando con el propio espantapájaros o, quién sabe, con algo que solo él veía. El chico estaba cada vez más diferente. Sus ojos, antes vivos y curiosos, ahora parecían vacíos, como si un peso invisible estuviera sobre él, una presión que le impedía liberarse. Su expresión, normalmente confiada, ahora se transformaba en algo más sombrío, como si hubiera comenzado a entender la profundidad de lo que estaba tratando, pero no pudiera parar. Toda la hacienda sentía el peso de lo que Rodrigo estaba pasando. Los animales comenzaron a inquietarse, los bueyes más agitados de lo normal. Hasta la tierra parecía más pesada, como si alguna presencia invisible estuviera consumiendo todo a su alrededor. Mi esposo y yo, con miedo de lo que estaba sucediendo con nuestro hijo, intentamos hablar con él, pero nunca parecía realmente presente. Sus respuestas eran vagas y desconexas. El campo, donde antes se encontraba paz, ahora se estaba volviendo un lugar de tormento. Era como si el espantapájaros tuviera una conexión con él, como si, de alguna forma, estuviera jalando su alma hacia ese lugar, succionándole la vitalidad. Él nos está observando, Rodrigo dijo una noche, cuando finalmente logramos arrastrarlo de vuelta a casa. Su voz estaba cargada de cansancio, pero también de una inquietud creciente, como si una presión interna lo estuviera consumiendo por dentro. No puedo salir, no puedo irme, él no me dejará. Fue en ese punto que decidimos buscar ayuda de nuevo. Enrique fue nuestra última esperanza. Él ya nos había alertado sobre el peligro, pero ahora parecía ser demasiado tarde. La hacienda, que antes era un lugar tranquilo, se había convertido en un reducto de miedo y desesperación. Cuando hablamos con Enrique, no tuvo palabras de consuelo, solo nos miró con una mirada que mezclaba pena y aprensión, como si supiera que lo peor estaba por venir. La entidad ya lo atrapó. Y a cuando ella se interesa por alguien que es imposible salir, dijo, con la voz baja y temblando, el campo es suyo ahora. Se está alimentando del miedo de ustedes y de Rodrigo. No hay cómo escapar. Lo peor aún estaba por venir. Esa noche, algo terrible sucedió. Rodrigo, una vez más, salió hacia la cerca, decidido a confrontar a la entidad de una vez por todas. No pudimos impedírselo. Cuando salió, la casa quedó en silencio absoluto, pero había algo diferente en el aire, algo extraño y denso. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio, aguardando, como si esperáramos alguna señal. La madrugada llegó, y con ella, una sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a surgir, oímos un sonido. No era el sonido de los animales, sino algo más. Un grito. Un grito que no parecía humano, pero que tampoco podría ser de cualquier cosa que perteneciera a ese lugar. Era como si algo estuviera luchando por escapar, como si la propia tierra estuviera tratando de liberarse de una presión interna que la estaba aplastando. Corrimos hacia el campo desesperados, pero al llegar cerca de la cerca, lo que encontramos fue algo que nunca podríamos haber imaginado. Rodrigo estaba allí, parado, pero no era él quien estaba realmente allí. Su cuerpo estaba allí, intacto, pero su expresión era de puro terror. Sus ojos estaban vidriosos, pero lo peor no era eso.
Aquel espantapájaros, el mismo que siempre se movía, estaba de pie a su lado, con una sonrisa de algo que no podría ser humano. Y, al mirar el cuerpo de Rodrigo, algo estaba claro. Ya no estaba con la misma energía. Algo se lo había llevado, y la hacienda, el campo y el espantapájaros ahora estaban en completa simbiosis. Sin saber qué hacer, corrimos de vuelta a casa, pero al mirar hacia la cerca una última vez, vi una sombra alejándose, una figura alta y delgada perdiéndose en las sombras del campo. El espantapájaros había desaparecido, pero su presencia, su esencia, parecía haberse infiltrado en todo a nuestro alrededor. Rodrigo, como siempre, creía que la entidad estaba ligada al campo, pero no imaginaba que, al meterse con ella, él mismo se volvería parte de aquel pacto. Ahora, la hacienda está vacía. Ya no podemos quedarnos allí. Intentamos vender la propiedad, pero nadie más quiere comprarla. Todos los que escuchan nuestra historia, nuestro relato, dicen que hay algo profundamente mal con ese lugar, algo que no puede ser explicado, pero que está allí, al acecho, esperando para consumir a quien más se atreva a entrar en su territorio. Y aunque Rodrigo haya sido consumido por la entidad, aún no se ha ido completamente. A veces, cuando el viento sopla fuerte, oigo el sonido de algo arrastrando los pies en dirección a la casa. No sé si es Rodrigo o si es algo más. Solo sé que, donde sea que esté, ahora está ligado a esa tierra, a esa entidad, y la maldición de la hacienda continuará atormentando a cualquiera que se atreva a acercarse. Hola, me llamo Héctor. Tengo 32 años y soy originario de Tlaxiaco, una pequeña ciudad en el estado de Oaxaca, pero viví gran parte de mi vida en el campo. Crecí en una hacienda que mi abuelo heredó de sus padres, en lo alto de las montañas, donde el viento parece hablar y la tierra tiene un fuerte olor a misterio. Desde pequeño, escuché historias de mi abuelo, quien siempre decía que la tierra nos habla si sabemos escuchar. Él me enseñó a respetar la naturaleza y siempre nos recordaba que guarda secretos muy antiguos, secretos que nunca debemos ignorar. Yo nunca fui muy creyente de eso, pero una noche, algo sucedió que cambió mi percepción para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Yo estaba solo en el corral, como siempre, haciendo la rutina de cuidar a los animales. Las cabras estaban más agitadas de lo normal, y la oscuridad parecía más densa, como si la noche estuviera tragando lo que quedaba de luz. El sonido de los grillos era apagado, y el viento que antes susurraba entre los árboles, ahora parecía haberse detenido. En ese silencio extraño, fue cuando escuché el primer sonido. No sabía qué era, pero algo me decía que no era normal. Era un sonido ahogado, como si viniera del fondo de la tierra, una especie de murmullo bajo y arrastrado. Era casi como si la propia tierra me estuviera hablando, como mi abuelo siempre decía. Al principio, pensé que era algún animal, tal vez una serpiente, o incluso un zorro cavando el suelo. Pero cuando miré alrededor, todo estaba tranquilo, los animales quietos, y el sonido persistía, viniendo de algún lugar profundo, debajo de mis pies. Un escalofrío recorrió mi columna, y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Fui hasta la cerca, tratando de entender de dónde venía ese sonido, pero cuanto más me acercaba al centro del corral, más se intensificaba el murmullo, como si la tierra estuviera pidiendo ser escuchada. El miedo apretó mi pecho, y fue entonces cuando decidí volver a la casa, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegué, mi abuela estaba en la cocina, preparando la cena, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía sacar ese sonido de mi cabeza. No sé cómo, pero sentí que ella sabía lo que yo había oído. Me senté a la mesa, y antes de que pudiera preguntar, ella me miró con esa mirada profunda, como si viera algo más allá de lo que yo podía comprender. Simplemente me dijo: «Reza antes de dormir, Héctor. No dejes que la tierra te engañe.
Esa misma noche, me fui a dormir inquieto. El sonido de la tierra aún resonaba en mi mente, y aunque no quería, mi cuerpo estaba tenso, como si esperara que algo sucediera. Como si el universo hubiera conspirado para mostrarme más. Fui tomado por una pesadilla terrible. Soñé que estaba enterrado vivo, inmerso en la tierra fría, con la sensación de no poder moverme. Lo peor, sin embargo, era el sonido de las voces que venían de encima de mí. Sabía que me estaban llamando, tratando de ayudarme, pero las voces eran ahogadas y distantes, como si fueran de otro mundo. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Era como si mi voz hubiera sido consumida por la tierra. Desperté en medio de la noche, jadeando y sudando. Miré hacia la ventana, pero todo estaba en silencio. Los grillos habían vuelto a cantar, y el viento susurraba nuevamente entre los árboles. Pero algo dentro de mí había cambiado. La sensación de que algo muy antiguo me estaba observando, esperando algo, no me dejó en paz. A la mañana siguiente, mi abuela me estaba esperando en la puerta del corral, con una bolsa de sal en la mano. No me dijo nada, solo comenzó a esparcir la sal en la entrada del corral, como si estuviera realizando una especie de ritual silencioso. No me atreví a preguntar qué estaba pasando, pero sabía que me estaba protegiendo de algo que yo no podía entender. Aquellas primeras semanas después del incidente en el corral fueron extrañas, casi como si una sombra se hubiera abatido sobre la hacienda. Ya no podía trabajar con la misma calma de antes, y el simple acto de entrar al corral me causaba un malestar creciente. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que había algo en la tierra, algo que me estaba observando, esperando. Siempre que me acercaba a la entrada, sentía la mirada atenta de algo invisible, como si el suelo estuviera vivo, respirando, listo para tragar todo lo que se acercara. Aún así, no me atrevía a preguntar mucho a mi abuela, pues sabía que ella había notado mi miedo. Mi abuela, que siempre fue tranquila y centrada, parecía más silenciosa de lo normal. Se dedicaba a la hacienda como siempre, pero había algo en sus ojos que me hacía pensar que estaba ocultando algo. A veces, cuando creía que yo no estaba prestando atención, murmuraba palabras en una lengua que yo no entendía. Era una lengua antigua, llena de sonidos pesados y arrastrados, como si estuviera hablando con algo que no era de este mundo. Intentaba no demostrarlo, pero con cada palabra, un escalofrío se apoderaba de mí, y una sensación de que estábamos viviendo en un lugar maldito parecía crecer dentro de mí. Fue en una noche especialmente silenciosa que, después de una comida que mi abuela preparó, se levantó lentamente de la mesa y me invitó a sentarme con ella en el porche. Yo sabía que estaba a punto de contarme algo importante y, a pesar de mi miedo, sentí que era hora de saber la verdad. Me miró por unos instantes como si midiera mis palabras y entonces, finalmente, comenzó a hablar. ¿Has oído hablar de la voz de la tierra, Héctor?, preguntó, con una voz suave, pero con un tono serio que inmediatamente me hizo sentir el peso de sus palabras. Sacudí la cabeza, curioso y cauteloso al mismo tiempo. Nunca había escuchado ese término, pero sabía que mi abuela no hablaba sin razón. Ella no solía contar historias en vano. Pues hace mucho tiempo, mucho antes de que nacieras, antes incluso de mi propia infancia, había una leyenda en esta región. Comenzó ella, la mirada distante, como si estuviera recordando tiempos antiguos. La tierra aquí, esta tierra donde naciste y creciste, tiene un alma. Y algunas almas de la tierra tienen un apetito por el miedo, por el dolor. Esto no es algo que vayas a entender fácilmente, hijo mío, pero existen fuerzas muy antiguas escondidas bajo el suelo. La miraba, tratando de absorber sus palabras. La idea de que la tierra pudiera estar viva o tener un alma me parecía absurda, pero la manera en que hablaba, la seriedad en sus ojos, parecía que ella lo creía con toda su alma. Continuó, casi como si estuviera recitando una historia que ya conocía de memoria, una historia que había escuchado muchas veces a lo largo de los años.
Los antiguos hablaban de un espíritu que habita las tierras más profundas. Prosiguió, su voz ahora más baja, casi un susurro. El espíritu de la tierra, que cuando despierta, se alimenta del miedo de las personas y los animales. Cuando el espíritu es despertado, se convierte en una presencia invisible, algo que nadie puede ver claramente, pero que puede sentir. Comienza a acercarse, generando pavor, hasta que su hambre se vuelve insaciable. Es cuando el espíritu comienza a llamar a las víctimas. Susurra a aquellos que pueden oír, se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para tomar lo que es suyo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras ella hablaba. Sabía que me estaba contando algo importante, algo que no podía ignorar, pero el peso de sus palabras me dejaba atónito. Continuó, sin parar, como si estuviera reviviendo los horrores de su propia juventud. Hubo historias de personas que desaparecieron misteriosamente en nuestras tierras, hijos, maridos, todos oyendo el canto de la tierra antes de desaparecer, dijo, su mirada volviéndose más sombría. La tierra nunca los devolvió, simplemente desaparecieron, y las voces comenzaron a llamar otra vez esperando por más. Me quedé en silencio, procesando lo que ella decía. La historia se estaba volviendo más sombría, y mi mente luchaba por aceptar lo que me estaba contando. Pero algo dentro de mí ya sabía que había más en esa tierra de lo que yo podía entender. Algo que no era explicable, algo que no podía ser simplemente ignorado. ¿Escuchaste el sonido? ¿No es así?, preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. La miré un poco asustado, y ella sonrió, pero de una manera que no era reconfortante. La tierra está comenzando a despertar nuevamente, y es por eso que necesitas rezar antes de dormir, Héctor. No es solo para protección, es para calmar el alma de la tierra. Si no lo haces, ella te llamará a ti también. Me quedé en silencio por un buen tiempo, tratando de entender todo lo que mi abuela me había contado. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera transformado en algo totalmente diferente. Ya no estaba en una hacienda común, en una casa simple con mi abuela. Estaba en algo más grande, algo que trascendía el entendimiento humano. Esa noche, recé como ella me pidió. No sabía exactamente qué estaba pidiendo, pero sentía que necesitaba hacerlo. Algo me decía que, si no lo hacía, las voces de la tierra se volverían más altas, más insistentes, hasta que ya no hubiera forma de ignorarlas. Mi abuela nunca fue de hablar mucho sobre el pasado, pero siempre que algo extraño sucedía, parecía saber qué hacer. Yo no entendía, pero sentía que había algo en ella que era más grande de lo que parecía. Ella siempre decía que la tierra tiene memoria, que guarda todo lo que sucede sobre ella, desde los primeros pasos de quien la pisa hasta los últimos suspiros de los que parten. Decía que la tierra habla con los que saben escucharla, pero nunca explicó exactamente cómo o por qué. Yo pensaba que esto era solo un conjunto de palabras antiguas, sabiduría que no tenía sentido para alguien de mi edad, hasta aquel sonido en el corral. Esa noche, cuando le conté sobre los murmullos que oí debajo de la tierra, se quedó en silencio por un buen tiempo. Aquella expresión seria, que yo ya conocía bien, apareció en su rostro. Era como si hubiera visto algo mucho más allá de mi comprensión, algo para lo que yo aún no estaba listo. No fue una reacción de miedo, sino de cautela. No me dijo nada más sobre lo que podría ser, pero el tono de su voz cuando me pidió que rezara antes de dormir me dejó más inquieto que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. En los días siguientes, comenzó a contarme historias antiguas, historias que, hasta entonces, nunca había escuchado. Fui criado escuchando las leyendas de Tlaxiaco, pero nunca algo como aquello. Hablaba sobre los antiguos habitantes de esa región, cómo las personas de nuestra familia habían trabajado la tierra por generaciones, cultivando y viviendo de todo lo que la tierra les daba. La tierra, para ellos, era algo sagrado, no una simple fuente de sustento. Decía que, en los tiempos antiguos, la tierra estaba más viva,
que cuando las personas le hacían daño, la tierra respondía. Yo no entendía muy bien lo que quería decir, pero comencé a darme cuenta de que todas esas historias estaban relacionadas con el sonido que yo había escuchado. Mi abuela hablaba sobre un tipo de energía, algo invisible, pero que siempre estaba allí. Me dijo que la tierra tiene su propio ciclo, que absorbe los dolores, los miedos e incluso los errores de los que caminan sobre ella, y que algunas de esas marcas nunca desaparecen, quedan guardadas en las raíces, en las piedras, en los árboles. Y comencé a darme cuenta de que el sonido que escuchaba no era solo un ruido, era como si algo allí, en el fondo de la tierra, quisiera comunicarse. Me advirtió de forma casi desesperada que nunca intentara entender lo que estaba detrás de esto. Lo que está enterrado debe permanecer enterrado, hijo mío, me dijo, con una seriedad que jamás había mostrado antes. Fue entonces cuando comenzó a hablar de un tiempo muy antiguo, cuando el campo era diferente. Las personas vivían en mayor armonía con la naturaleza, pero también había aquellos que faltaban el respeto a la tierra, explotándola sin cuidado. Esos eran los que la tierra nunca perdonaba, los que estaban condenados a nunca encontrar paz. La tierra no se olvida de quien la lastima y cobra de vuelta, tarde o temprano. Yo no sabía qué pensar sobre todo esto, pero sus palabras comenzaron a tener más sentido después de aquella noche. Tal vez el sonido que escuchaba fuera un recuerdo de lo que se le había hecho a esa tierra, tal vez una advertencia. Comencé a temer el suelo bajo mis pies, como si pudiera abrirse en cualquier momento y tragarme. Aún así, el sonido persistía, resonando en las noches silenciosas. Mi abuela nunca dijo directamente que aquel sonido estuviera relacionado con algo que no podía ser explicado, pero con el tiempo, comencé a entender lo que quería decir. Era como si, por un momento, la tierra me estuviera probando, invitándome a escuchar más profundamente. Yo sabía que, si quería entender lo que estaba sucediendo, tendría que cavar más hondo, pero algo dentro de mí me decía que dejara las cosas como estaban. La noche en que mi abuela murió, la tierra, por primera vez, se cayó completamente. El murmullo cesó, y el silencio que se apoderó de la hacienda fue más profundo que cualquier otro. Durante el velorio, en medio del llanto, me di cuenta de que el sonido de la tierra nunca más volvería. Mi abuela se había ido, y tal vez no como ella misma decía, aquel sonido fuera la voz de la tierra pidiendo algo de vuelta. Pero ahora, sin ella, ¿quién escucharía? Sé que muchos pueden pensar que todo esto es solo una historia antigua, algo que mi abuela inventó para asustarme, o incluso que fue el miedo de niño hablando más alto. Pero lo que escuché esa noche, lo que sentí cuando el sonido de la tierra se detuvo, fue algo que nunca podré explicar bien. No sé si era una advertencia, una despedida, o simplemente algo que sucedió porque la tierra finalmente cobró lo que estaba pendiente. El hecho es que, después de su muerte, el murmullo nunca más volvió. Hoy, mucho tiempo después, aún me encuentro pensando en aquello, tratando de entender el sonido, las pesadillas, la sensación de que la tierra tenía algo que decirme. No sé qué era aquello. Tal vez sea verdad lo que mi abuela decía, que la tierra tiene su propia memoria y que habla con quien está dispuesto a escuchar. Pero también sé que, a veces, la tierra no quiere que sepas todo, y aunque por más que lo intente, aún no he podido encontrar respuesta para lo que sucedió. Ahora, la hacienda está más silenciosa. Me convertí en el guardián de todo aquello, de la tierra, de la memoria, de lo que le sucedió a mi abuela. Pero, por más que lo intente, nunca puedo dejar de preguntarme, ¿alguien escuchó lo que la tierra quería decir? O tal vez, solo nosotros, los que estuvimos aquí, seremos siempre los únicos en saber que ella realmente habla. Rezo, no por miedo, sino por respeto, porque ahora entiendo lo que mi abuela quería decir. La tierra habla, y, si vas a escucharla, puede que no diga exactamente lo que esperas oír. Me llamo Rodrigo,
Soy vaquero aquí en Dolores Hidalgo, y la historia que voy a contar sucedió hace algunos años, pero hasta hoy no puedo explicar lo que vi en aquella cueva. Crecí por aquí, conociendo cada pedazo de la región, cada sendero escondido y cada lugar que los demás decían que había que evitar. Cuando vives en una hacienda aislada, en medio de montañas y campos vacíos, acabas escuchando muchas historias, algunas que te hacen reír, otras que te hacen pensar. Pero lo que me sucedió en aquella cueva no tiene explicación. Cierta tarde, cuando estaba cuidando del rebaño, el cielo se oscureció rápidamente y comenzó a caer una fuerte lluvia. Sabía que no iba a poder volver a tiempo a la casa, así que decidí refugiarme en una cueva que ya conocía de vista, pero nunca había entrado. No era muy grande, pero tenía un buen espacio para protegerse de la tormenta. Cuando entré, noté que algo estaba extraño en el ambiente, un silencio muy denso, como si el viento y la lluvia estuvieran siendo tragados por la tierra. Me senté allí, con la esperanza de que la tormenta pasara rápido, pero, para mi sorpresa, la tranquilidad del lugar pronto fue interrumpida por un sonido. No era el sonido de la lluvia golpeando las piedras, no era el viento, era algo diferente. Un lamento bajo y arrastrado, como si alguien estuviera llorando en algún punto dentro de la cueva. Intenté ignorarlo, pero el sonido continuaba, viniendo de algún lugar más profundo. Era un lamento, un llanto desesperado, pero también algo mucho más profundo, como si fuera el dolor de alguien que hubiera estado atrapado allí durante mucho tiempo. El tipo de sonido que te hace estremecer, que te hiela la columna. Quería salir de allí, pero la lluvia estaba tan fuerte que no pude. Acabé quedándome hasta el amanecer, escuchando aquel lamento hasta que cesó, como si la cueva lo hubiera tragado todo. Al día siguiente, aún no podía quitarme la sensación de aquello de la cabeza, y aunque sabía que debería evitar aquella cueva como todos en la región decían, fui hasta allí nuevamente, solo para ver qué había dentro. Lo que encontré fue algo que hasta hoy me deja sin palabras. Cerca de la entrada, donde me había refugiado, encontré huesos antiguos muy viejos, esparcidos en el suelo, y marcas de uñas profundas en las paredes de la cueva. Como si alguien hubiera intentado escalar las rocas, tratando desesperadamente de salir, pero no lo hubiera conseguido. Aquellas señales no tenían sentido, eran muy claras e intensas, como si alguien, en un último esfuerzo, hubiera intentado escapar de algo allí dentro. Los días siguientes pasaron lentamente, pero la sensación de incomodidad no me dejaba. Incluso con el trabajo en la hacienda, la inquietud estaba siempre allí, al fondo, como una sombra. Intentaba concentrarme en los animales, en los cuidados diarios, pero no podía dejar de pensar en la cueva, en aquellos lamentos que me perseguían. Siempre que el viento cambiaba, podía jurar que oía un eco distante, un sonido bajo y arrastrado que parecía llamar mi nombre. Tal vez fuera mi mente, tal vez fuera el miedo, pero algo dentro de mí decía que aquello no era natural. No era solo el sonido de un animal perdido, o el viento pasando por las piedras. Era como si la propia tierra estuviera hablando, como si tuviera algo que contar. En las noches más quietas, el sonido parecía más cercano, más claro. Me encontraba mirando hacia las montañas, imaginando qué podría estar allí, en las sombras de aquella cueva. A veces, cuando el viento soplaba, el sonido del murmullo se mezclaba con el susurro de las hojas secas, creando un ritmo extraño, como una canción fúnebre que me daba escalofríos. Mi abuela, que siempre fue tan sabia, siempre decía que había cosas en el mundo que estaban más allá de nuestro entendimiento, y que, si intentábamos demasiado, podríamos abrir puertas que no podíamos cerrar. Fue en una de esas noches, cuando la lluvia caía fuerte y el viento golpeaba las ventanas, que decidí ir hasta allí, una vez más. La ansiedad me consumía por dentro, pero la curiosidad también estaba allí, fuerte, impulsándome a volver. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo la confirmación de lo que Salvador había dicho.
Sabía que estaba yendo en contra de lo que mi abuela y Salvador me habían recomendado, pero la necesidad de entender lo que estaba sucediendo me dominaba. Tomé la linterna, reuní algo de coraje y salí al campo, caminando hacia las montañas. El viento estaba más fuerte de lo normal y la lluvia, que había comenzado suave, ahora parecía un diluvio. Con cada paso que daba, el sonido de mis pies en el barro parecía más apagado, como si la tierra estuviera tragando los sonidos alrededor, como si todo estuviera siendo consumido. La cueva estaba frente a mí, oscura e imponente, pero lo que más me incomodaba era el silencio. Donde antes estaba el sonido de los lamentos, ahora solo había una quietud densa y opresiva, como si el propio aire estuviera pesado. La linterna se balanceaba en mis manos, iluminando la entrada de la cueva, que parecía más profunda de lo que recordaba. El aire estaba helado, y una sensación de incomodidad se extendía por todo mi cuerpo, pero aún así me acerqué. El sonido de la lluvia golpeando las piedras y el susurro de las hojas ya no eran los únicos ruidos. Ahora, había algo más, algo que parecía pulsar en la cueva. Era como si la tierra estuviera viva, como si tuviera una conciencia que me observaba. Entré lentamente en la cueva, la luz de la linterna temblando a medida que mis pasos resonaban en las paredes. El olor a tierra húmeda y moho se hacía fuerte, y casi podía sentir la humedad penetrando en mis huesos. A medida que me adentraba, la sensación de incomodidad aumentaba. Algo estaba mal, muy mal. Podía jurar que sentía una presencia, como si estuviera siendo vigilado, algo que me observaba desde las sombras. Intenté ignorarlo. Intentaba convencerme a mí mismo de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación solo aumentaba. Fue entonces cuando, desde el fondo de la cueva, oí algo. No era un sonido cualquiera. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero estaba allí, como si alguien estuviera hablando demasiado bajo para ser entendido, pero aún así, yo podía oírlo. La voz parecía venir de todos lados al mismo tiempo, como si estuviera resonando en las piedras, en cada curva del túnel. «Vete». Las palabras eran débiles, casi inaudibles, pero cargaban una urgencia que me hizo congelarme en el lugar. Aquella voz me paralizó. No sabía qué hacer. El miedo se apoderó de mí, pero, al mismo tiempo, una fuerza extraña me hizo querer avanzar. Las palabras de Salvador resonaban en mi mente, advirtiéndome que no continuara, que no desafiara aquello. Pero el deseo de saber, de entender, era más fuerte. Necesitaba saber qué estaba pasando. Entré más profundo en la cueva, y pronto el sonido de las gotas de agua cayendo parecía desaparecer, apagado por el sonido de una presencia creciente, algo más, algo que estaba esperando. Y entonces, en la penumbra, vi algo que me hizo detenerme completamente. Allí en las paredes, vi marcas, como si algo hubiera intentado escalar la roca. Las marcas eran profundas, pero no parecían ser de ningún animal. Eran de manos, de dedos largos, que se habían arrastrado por la pared, como si algo estuviera tratando de salir de allí, algo desesperado. No eran marcas de un hombre, sino de algo que no pertenecía a aquella cueva, que no debería estar allí. La sensación de que algo me observaba se intensificó, y antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de los lamentos volvió, más alto, más claro. Corrí fuera de la cueva, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. El miedo era insoportable, pero la sensación de ser observado no me dejó hasta que llegué a casa. El lamento, el susurro, parecía seguirme. Sabía que algo estaba allí, algo que no debía ser despertado, y que ahora conocía mi presencia. Aquella noche, y en las noches que siguieron, los lamentos no cesaron. A veces, parecía que estaban más cerca, como si la cueva estuviera tratando de llamarme nuevamente. Pero a partir de ese día, nunca más volví allí. Sabía que había cosas que no debían ser desenterradas,
secretos que pertenecían al fondo de la tierra y que la curiosidad solo traería sufrimiento. La noche parecía más oscura de lo que jamás recordaría. No había estrellas en el cielo, y la luna parecía haberse escondido detrás de las nubes, como si también temiera lo que estaba a punto de suceder. El aire estaba pesado, saturado con la sensación de que algo maligno se acercaba, y podía sentir la vibración extraña de la tierra bajo mis pies. El silencio, de alguna manera, era aún más opresor que los propios lamentos que habían resonado en las noches anteriores. Todo estaba demasiado quieto, como si hasta los animales supieran que algo terrible se aproximaba. Caminé hasta la entrada de la cueva, mi corazón latiendo con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. El sonido de mi respiración jadeante era el único ruido que rompía el silencio. No había vuelta atrás. Sabía que, al entrar allí, estaría dejando la hacienda, toda mi vida, atrás. No sabía si saldría vivo o si aquello me consumiría de una manera que ni siquiera podría comprender. Pero tenía que ir. Había algo dentro de mí que me decía que, si no era esa noche, entonces nunca más. La cueva, que antes parecía una abertura en el terreno, ahora parecía un abismo negro, una garganta abierta hacia lo desconocido. El olor que emanaba de dentro no era solo el de la tierra húmeda, sino algo más podrido, más antiguo, como si el propio lugar estuviera cargado con el peso de 1000 años de sufrimiento y angustia. Cada paso mío hacia la entrada hacía que el aire se volviera más denso, más sofocante. Podía oír mi respiración, el latido de mi corazón, el sonido de mis pasos resonando en las paredes de piedra. Y entonces, cuando entré más profundo, el sonido de los lamentos comenzó de nuevo, pero ahora, al contrario de lo que pensaba que eran solo gritos de dolor, podía oír algo más. Había palabras entre los lamentos, palabras que no podía comprender, pero que, de alguna manera, me hacían temblar por dentro. Las voces se estaban entrelazando, hablando, susurrando, como si me estuvieran llamando. No podía ver nada más allá de la oscuridad frente a mí, pero sabía que algo estaba allí, algo que no debería estar, algo que había despertado, algo que de alguna manera me estaba observando. Cuando di mi primer paso más profundo en la cueva, el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. No era un temblor fuerte, sino una sensación sutil, como si la tierra estuviera viva y hubiera sentido mi presencia. Las paredes a mi alrededor parecían estar cerrándose, comprimiendo el espacio. El aire estaba caliente, sofocante, y no sabía si era el calor de la cueva o la sensación de pavor que me consumía. Con cada paso, los lamentos se intensificaban y sentía una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el corazón. Tenía miedo, pero no podía parar. Continué caminando, los pasos resonando en la cueva silenciosa, hasta que, finalmente, un sonido distinto cortó el silencio. Un chasquido seco, seguido de un crujido, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Miré hacia abajo, pero no vi nada. Entonces, a lo lejos, algo brilló. No era una luz normal, era una luz débil, fría, que parecía emanar de las profundidades de la cueva, como si algo estuviera allí esperando. Algo que no tenía forma, pero que se movía, algo que me llamaba. No sabía qué era, pero, al mismo tiempo, sabía que estaba viendo el origen de todo. El brillo parecía guiarme, atrayéndome, y sabía que, al seguir ese camino, algo sucedería. Pero más que eso, sabía que no tenía elección. Algo me forzaba a continuar. La cueva me estaba consumiendo, y ya no podía distinguir lo que era real de lo que era ilusorio. El sonido de los lamentos se intensificó nuevamente, ahora más cercanos, casi como si estuvieran a mi alrededor. Miré hacia atrás, pero ya no había luz de la entrada, solo un vacío profundo. Lo que estaba allí, en la oscuridad, era más viejo que yo, más antiguo que cualquier cosa que pudiera comprender. Cuando finalmente llegué hasta la fuente de la luz,
Lo que vi hizo que mi cuerpo se congelara. En el fondo de la cueva, la roca estaba marcada con arañazos profundos, como si algo hubiera intentado escapar de allí, pero sin éxito. El suelo estaba cubierto de huesos antiguos, restos de criaturas que parecían haber sido consumidas por algo más. Y entonces, en el centro, una figura apareció. No era humana, ya no. Parecía una sombra, una masa oscura que se retorcía, una presencia que emitió un sonido, un grito bajo, como si la propia cueva estuviera llorando. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, las paredes comenzaron a moverse, apretándose a mi alrededor. Fue en ese momento, cuando la cueva parecía querer tragarme por completo, que supe que ya no había escapatoria. Ya no sería el mismo después de aquello. La presencia, el espíritu, lo que fuera, me había marcado, me había elegido. Había despertado algo allí, algo que ahora era consciente de mi existencia.